Bienvenidos a la Taguara de Darwin, un espacio donde los shots se llenan con conocimiento. El día de hoy se encuentra nuestro amigo Javier Uzcategui, Alejandra Sánchez y Victoria Ochoa. y vamos a tener un triálogo muy interesante acerca sobre los premios al conocimiento. Bienvenidos a un nuevo capítulo de la nueva temporada de la Taguara de Darwin. Y como nuestra querida Vicky ya les mencionó, hoy vamos a hablar sobre los premios al conocimiento. Y quiero preguntarle a mis queridos acompañantes del día de hoy si a ellos les parece importante que se premie el conocimiento. ¿Ustedes creen que realmente vale la pena premiar el conocimiento? Bueno, desde mi perspectiva, yo pienso de que el conocimiento sí debe ser premiado, no tanto por el hecho de que sea un logro personal, sino también por el impacto que pueda tener ese aporte dentro de la sociedad. Entonces, si vamos a hablar del premio en sí, hay que plantearse primero por qué estamos premiándolo como sociedad en primer punto y qué aplicación tiene eso en nuestra sociedad realmente. Sí, bueno, desde mi perspectiva es súper importante premiar el conocimiento porque también es una manera de incentivar y motivar a cada día ser más curiosos y de buscar el porqué de muchas preguntas que nos hemos hecho los diferentes científicos y personas que no están dentro de la ciencia. Entonces, para mí también creo que es en parte algo de motivación. Claro, es correcto, y es que si nos ponemos a pensar en el hoy, bueno, hay demasiados premios, incluso premios un poco polémicos, y ¿por qué no premiar el conocimiento, que es lo que nos ha llevado hasta donde somos ahorita? Y uno de los premios al conocimiento más importantes al que todo científico o investigador, y no necesariamente son los investigadores, sino los activistas también tal vez aspiran llegar, es los premios Nobel. Y yo sé que seguramente ustedes han escuchado qué es un premio Nobel, pero así por encima, ¿qué creen de qué trata el premio Nobel o cuáles son las categorías que premia el premio Nobel? Bueno, lo que yo pienso que premian las categorías de premio Nobel es como que el reconocimiento para un descubrimiento o para una invención, que son cosas completamente distintas. Entonces, digamos que el descubrimiento fue lo suficientemente importante como para impactar no solamente una cosmovisión del mundo, sino también para darle sentido a muchas cosas que antes desconocíamos. Y bueno, en lo que es la parte de la invención, tiene que ser algo también de que revolucione cómo está estructurada, no nuestra sociedad, pero sí cómo llevamos nuestro día a día. A mí sí me gustaría saber más sobre los premios Nobel. Tengo entendido de que muchas categorías premian a la ciencia y literatura y la paz. Pero a ver, Ale, cuéntanos un poquito más de eso. Bueno, les cuento, chicos. Les cuento que hay muchos datos súper interesantes a los premios Nobel. Vamos a ir contándoselos a lo largo del capítulo a nuestros queridos oyentes. Pero el premio Nobel es uno de los galardones internacionales más famosos, más antiguos y más reconocidos de la historia, que se otorga de manera anual a personas, grupos o instituciones que, como dijo Javier, hayan realizado aportes excepcionales y significativos a la humanidad. Hay 6 diferentes categorías y la más reciente se incluyó hacia 1958 o 68, por esa época, porque estos premios se vienen entregando desde hace más de un siglo. Los primeros fueron celebrados en 1901, en donde habían 5 categorías principales, que eran el Premio Nobel de Física, el Premio Nobel de Química, el Premio Nobel de Fisiología o Medicina, el Premio Nobel de Literatura y el Premio Nobel de la Paz. El último que fue incluido fue el Premio Nobel conmemorativo de Economía, ¿no? Algo que me parece muy importante porque pensar en cómo, manejar los recursos tanto económicos es algo económico, y tal vez incluso podríamos pensar en los recursos medioambientales, es algo que debe tomar bastante tiempo, ¿no? Ahora, hay algo muy interesante en torno a estos premios, y no sé si ustedes saben, pero estos premios fueron
vamos a decir así, fundados o vienen entregados por un químico inventor sueco llamado Alfred Nobel, que nació en 1833 y es el inventor de la dinamita, ¿no? Es muy Qué interesante. curioso. Sí, es muy curioso. ¿Por qué? Porque hasta donde ciertas personas la llaman filántropo, él hizo mucha fortuna a partir de sus descubrimientos y de todo lo que produjo hacia la guerra, ¿no? No precisamente porque él quería un mundo lleno de guerras, sino que, a ver, inventó dinamitas, algunas cosas que eventualmente fueron producidas para problemas, que ayudaron en ciertos problemas, vamos a hablarlo, tal vez bélicos, ¿no? O que tal vez incrementaron un poco la violencia cuando había conflicto entre naciones. Entonces, una forma de él sentir una reivindicación, creo que se dice así, hacia la ciencia es que él quería entregarle a todas esas mentes brillantes un galardón que identificara que ese conocimiento que ellos habían producido era para el bien de la humanidad. Porque realmente lo que él buscaba con los experimentos y las investigaciones que hizo no era crear armas, sino crear cosas nuevas. Y es como mucho lo que pasa con la ciencia. Mucha de la ciencia se ha utilizado para crear cosas que lamentablemente hemos usado en nuestra contra, pero ese no era el fin con el que hicieron los científicos. Entonces, bueno, este señor, que nació en Estocolmo, Suecia, decidió, antes de morir en su testamento, dejar una suma, o sea, él dejó toda su riqueza, él solo dejó el 5% a su familia y el resto a beneficio de la humanidad. Entonces, imagínense, o sea, él sentía tanta esa culpa de que, oh Dios mío, por lo que yo hice, mira todo lo que puede pasar, que dijo, bueno, no, para las mentes venideras les voy a dejar esto como gran reconocimiento. Entonces, bueno, los premios que siempre se han dado son, bueno, como ya mencioné, física, química, fisiología, y el último que se entregó, que se incluyó, fue el de economía. Y este año, pues, es muy interesante porque dentro de uno de esos premios, en química, hay una mujer. Y vamos a hablar un poco más adelante de los ganadores, pero no sé si de repente tienen un par de curiosidades o si de repente recuerdan a algunos premios Nobel de la historia. ¿Ustedes recuerdan algún gran premio Nobel de la historia? En cuanto a curiosidades que he leído sobre la historia de los Nobel, aún no, es que mucha gente piensa de que Einstein es quien más galardones ha acumulado a través de los años, y eso es falso. Realmente son los Curie, la familia que más premios Nobel tienen. Sí. Y es súper interesante saber que Marie Curie ganó 2 y uno de ellos es compartido con su marido y la hija de este matrimonio, que también ganó otro compartido con su pareja. Eso lo leí y me pareció bastante interesante porque se habla mucho de Einstein, pero ¿y de Marie Curie? Yo la tengo muy en la estima, muy en lo alto. Sí, es cierto, es cierto. A mí también me parece curioso el hecho de que cuando se inventaron cuando Alfred Nobel decidió ser parte de su fortuna, están los detalles de que él en vida, tras la invención, creo que fue de la pólvora, si no me equivoco, no estoy seguro, a ciencia cierta todavía, él hizo mucho dinero no solamente por el uso de la pólvora a nivel industrial, sino que parte de su industria química estuvo basada en pólvora para la guerra. Entonces, de allí a su arrepentimiento al ver cómo la guerra, para ese entonces, que había sido más bien peleas con pocas municiones de cañón, escasa y costosamente probable para esta clase de armamento, se tecnificó y cambió el mundo. Desde entonces, también ha definido cómo se están dirigiendo los conflictos bélicos en los tiempos. Entonces, claro, este hombre, al ver todo lo que había desatado con una simple invención, bueno, no simple, una compleja invención para su momento, es que decidió darle un destino apropiado a sus fondos. Y lo más irónico del asunto es que eso nunca terminó. O sea, cuando se venció la patente de la pólvora, igualmente la Fundación Nobel
siguió recibiendo recursos de aportes, donaciones, etcétera, pero en gran parte la mayoría fue producto del uso bélico de la pólvora. Exacto, por lo menos para que tengan una idea. La dinamita fue apenas uno de los 355 o 360 inventos que patentó en vida este señor, en que, aunque tal vez el de la dinamita es el más famoso y el que más se le atribuye. Gracias a todo esto, Nobel compró la industria siderúrgica Bofors, dedicada al hierro y al acero, y posteriormente la convirtió en una formidable fábrica de armamento de guerra. Y esto le generó el apodo de el mercadero de la guerra. Después de todo eso, el impacto que ese apodo tuvo en él dedicó invertir su tiempo restante, o sea, o ya cuando le sentía que le quedaba muy poco tiempo, y la fortuna que había acumulado a compensar esos daños que él sentía que había hecho a la humanidad. Entonces, por ello es que los Nobel llevan ese nombre. Sí, de hecho, también leí en un post de National Geographic de que la fortuna de Alfred Nobel es realmente por la invención de la dinamita, y que fue luego de que en 1866 se creara la dinamita, él pueda aportar esta fortuna antes de morir para crear los premios Nobel. De esta sección de la vida de Nobel, tenemos dos visiones del mismo, o sea, su cosmovisión como científico, después su transición a ser un mercader o un señor empresarial, y por último ya esa etapa más pasiva de él, de no solamente resentimiento, sino de necesidad de retribuir. Quizás sea, ojo, por temas de conciencia personal, porque no lo sabemos realmente, o porque vio en ese momento que no se estaba dando suficiente importancia a la ciencia en ese entonces. Y que a partir de la transición o ese cambio de paradigma, la entrega de los premios Nobel ha marcado un antes y un después en cómo la ciencia es percibida. Ya no algo como de academias o élites separadas, sino más bien del impacto de estos descubrimientos o de las invenciones mismas. Exacto, hay muchas cosas interesantes en torno a estos premios, pero una de las que me gusta destacar es que 5 de las 6 categorías se otorgan en Estocolmo, en Suecia, mientras que hay una que se entrega en Oslo, Noruega, y es el Premio Nobel de la Paz. Esto tiene una razón de ser no muy clara, algunas especulaciones en torno a esto, pero lo cierto es que el Premio de la Paz, al parecer, según algunas fuentes, es que, a ver, se dice que a finales del siglo XIX, cuando Nobel todavía vivía, en su testamento, él redacta que Suecia y Noruega aún estaban unidas. Y había de las personas más cercanas a Nobel, tenía una esposa que era noruega. Entonces, en su pro de que estos países se mantuvieran juntos, él decidió que el Nobel de la Paz fuese entregado en Noruega. Entonces, por eso es que de todas las categorías, este es el único que no se entrega en Suecia. O por lo menos esa es la historia que más se conoce de por qué el Premio de la Paz se entrega en un sitio diferente a el resto de las categorías. Fíjate, no sabía eso, Alejandra. Me entero. Yo creí que era más bien por temas burocráticos. Sí, es muy interesante y hay algo muy divertido. Esto sí, de verdad, muchachos, que lo escuché de la gente de ciencias, no lo investigué. Y es que ustedes dirán, ok, se entrega premio a física, química, a fisiología, a literatura, a la paz, economía, y el premio de matemáticas. Bueno, hay una historia en torno a esto y es que realmente no se le entrega premio a matemática, no porque no sea una ciencia importante o un área del conocimiento súper fundamental, sino que es porque hay un enredo de faldas detrás de esto que impidió... El chisme. Sí, el chisme, chamo. Hay un enredo de faldas en torno a esto que impidió que los matemáticos fueran considerados para esta premiación. Esto es
esto es muy ambiguo. No tienen que creer lo que estamos diciendo en este podcast, chicos. Esto no se sabe a ciencia cierta, pero eso es lo que se rumorea por ahí, o por lo menos en boca de algunos científicos. Ahora, ¿quiénes han ganado más veces el premio Nobel? Como mi querida Vicky ya les comentó, pues una de las personas que más ha ganado el premio Nobel es nuestra querida, bueno, no solo ella, han sido los Curie. Pero ¿quiénes más han ganado el premio Nobel en muchísimas otras oportunidades? Bueno, la segunda persona, pues porque la primera es Curie, o por lo menos en la lista la primera es Curie, la segunda es John Barden, un físico ingeniero estadounidense que trabajó en la Universidad de Illinois y es un científico con un doble premio Nobel en física. El segundo fue Linus Pauling, como ya algunos de ustedes sabrán, un químico estadounidense que se destacó por su activismo y ganó en dos categorías diferentes el premio Nobel, ¿no? El siguiente es Freddie Sanger. Yo creo que los biólogos sabemos quién es Sanger, un bioquímico inglés de la Universidad de Cambridge, que, bueno, se especializó en el estudio de la insulina. Y el último es Barris Sharpless, ¿no? Que a sus 81 años de edad, un químico estadounidense que desarrolló trabajos en enfoques creativos de la ciencia. Ahora, ¿ustedes ya descubrieron o saben más o menos quiénes son los premios Nobel de este año, chicos? ¿O saben de qué van los trabajos que merecieron premio Nobel este año? Sí, yo sí leí esta vez. Los premios, o sea, dentro de las categorías que mencionaste ya, me enfoqué especialmente en el de química, por el hecho de cómo fue planteados, primeramente, y segundo punto, por qué llegaron a esa conclusión. Por aquí tengo los nombres que fueron entregados a Morten Meldal, que es de origen danés, y a los estadounidenses Caroline Bertozzi y Barry Sharpless, debido porque a los tres trabajaron en conjunto en dos aportes importantes. O sea, no solamente fue por uno, sino por dos. El primero asociado al desarrollo de la química del clic, que ahorita les comento que va, y el otro es la química bioortogonal. El de la química del clic viene a ser como que un cambio de paradigma a nivel industrial químico, porque para los que no son científicos en general, ni tampoco para mí, que soy biólogo, cuando se producen estos fármacos a gran escala, se requiere una cantidad de reactivos muy grande y, por supuesto, unas tasas de rendimiento que a veces no son óptimas. Entonces, estos tres químicos se enfocaron justamente en cambiar esta forma de pensar y dijeron, oigan, pero si estamos sintetizando los compuestos y ya conocemos más de un mecanismo de reacción posible, ¿por qué no hacemos esto tipo Lego? Yo me quedé como que ya, ¿cómo es algo que entonces química con Lego? Fácil. Si ellos quieren obtener, por ejemplo, un compuesto final, digamos, el del acetaminofén, por poner un caso muy sencillo, ellos lo que hacen es preparar un compuesto base, digamos un compuesto A, que tenga una pieza de enlace que se pueda unir al compuesto B, que también tenga esa misma pieza de enlace. Bastaría con preparar ambas soluciones, juntarlas y que por esta pieza de enlace simple que ambas moléculas tienen, se forme el acetaminofén. Entonces yo quedo, wow, o sea, esto es muy interesante porque replantea de que no tienes que estar gastando cantidades absurdas de compuestos químicos, de reactivos, para obtener simples moléculas, si más bien puedes preparar los ladrillos bases por tu cuenta y después juntarlos para formar la molécula final. Y puedes hacerlo con distintas piezas a la vez, es decir, unas moléculas te sirven para hacer, qué sé yo, el acetaminofén, que pueden ser también otras que te sirvan para preparar la vitamina D y así sucesivamente. O sea, es increíble cómo es que ellos se replantearon esta modularidad de la síntesis química orgánica y sobre todo con aplicación para el sector farmacéutico, bioquímico, el químico también en específico, químico orgánico. Y wow, o sea, yo leí el paper y me quedé impresionado. Y lo otro también, que es el segundo aporte que ellos hicieron, es el de la química bioortogonal. En palabras más, palabras menos, es sencillamente de que una célula, vamos a decir lo que produce un compuesto,
y en vez tú de tener que matar la célula para extraer ese compuesto y detectarlo, lo que hace es marcarlo desde el principio con algún índice base y que permite visualizar no solamente la síntesis de la molécula dentro de la célula, sino también su transporte, sus reacciones y después su expulsión o sencillamente su degradación. Y me pareció, wow, o sea, cómo ellos llegaron a desarrollar tanto con esa visión. Y bueno, para destacar también de que justamente el premio Nobel de Química de este año, por este trío, Caroline Bertozzi es la mujer de este galardón. No sé si Alejandra o Victoria quiera comentar algo más sobre los otros premios. Sí, a mí me encantó como amante de la evolución el premio Nobel a Medicina que fue otorgado al sueco Svante Pääbo por la secuenciación del genoma de los neandertales y la creación de la paleogenómica. Me pareció súper interesante porque este trabajo buscó revelar la diferencia genética que distinguen a todos los seres humanos vivos de los homínidos desaparecidos. Y sus descubrimientos dieron base a la exploración de lo que hace de nosotros humanos y seres únicos. Eso fueron palabras que dijo el jurado de dónde radica la importancia de esta nueva creación de la paleogenómica y la secuenciación de algo que nunca se había pensado o nunca se había podido conseguir, que eran los neandertales. Esto también indican que el jurado habla sobre que la humanidad siempre había estado intrigada por sus orígenes. Siempre nos hemos preguntado realmente de dónde venimos, cuál es esa cadena de nuestros antepasados y cómo nos relacionamos con los que nos precedieron antes, que nos hace nosotros únicos como Homo sapiens y diferentes de otros homínidos. Y bueno, ya gracias a este premio Nobel ya tenemos muchísimas respuestas a estas preguntas. Eso me parece un avance súper interesante para lo que nos encanta la evolución. Sí, bueno, yo de verdad que concuerdo con ustedes dos, chicos. De todos los premios Nobel, los que más me emocionaron son los que ustedes acaban de mencionar. Precisamente creo que por el área en que nos desarrollamos como científicos, es, el premio Nobel en fisiología es increíble, o sea, ver más allá, ver nuestros orígenes, descubrir de dónde pudimos haber venido o cómo nos relacionamos, a mí me parece súper excepcional. Y lo que estos químicos hicieron es como para que tu mente explote, es como que, oh por Dios, yo me imagino el mundo de la farmacia dentro de 50 años y veo tantas cosas posibles que yo digo, wow, o sea, qué maravilloso todo lo que se investiga cada día, cómo surgen las nuevas investigaciones y todo esto. Pero bueno, para darle un pequeño espacio a los otros premios, vamos a mencionar rápidamente cuáles son los otros premios. El otro premio, pues el de física, fue para el francés Alain Aspect y el estadounidense John Coster y el austriaco Anton Silver, que son tres pioneros en los mecanismos revolucionarios de la física cuántica. El premio Nobel de Literatura fue para la escritora francesa Anis Ernaux, no sé si estoy pronunciando bien sus nombres, discúlpenme, que a sus 82 años fue reconocida por la valentía y la agudeza clínica con la que descubre las raíces, el distanciamiento y las restricciones colectivas de la memoria personal. Y finalmente, el premio Nobel de la Paz fue para el activista bielorruso encarcelado Alex Baliastik, el Onege Rusa Memorial, y los centros de liberación de las autoridades rusas y los centros civiles ucranianos, que bueno, son estos países que son los principales naciones que se encuentran en conflictos. Y aquí hay algo que me gustaría preguntarles, chicos. Bueno, también está, perdón, el premio de economía, que fueron para Wagner, Douglas Diamond y Philip Tibin por su análisis
a la importancia práctica para regular los mercados financieros y para hacer frente a la crisis. Hay algo que quisiera preguntarles. Antes de cerrar esta sección, porque nos queda un poquito de tiempo, ¿ustedes creen que el Premio Nobel de la Paz es el más fácil de ganar? Porque hay mucha, vamos a decir, controversia en torno a este premio, porque dicen, oye, mira, es el premio más fácil, porque todos los grandes científicos o pensadores les toma años llegar hasta el desarrollo de esas conclusiones de los experimentos o investigaciones que los llevaron hasta ese premio. Entonces, es el Premio Nobel de la Paz tal vez el menos significativo de los Nobel. En lo que a mí respecta, yo considero de que no es el más fácil, no tanto porque basta hacer algo y ya, sino por la controversia que a veces implica recibirlo. Y dado que esto es siempre un tema geopolítico, siempre va a tener sus detractores, sin importar a quién se le entregue. Entonces, cuando, por ejemplo, se le entregó a Barack Obama, creo que fue en el 2009, no estoy seguro, o 2010, que le dieron el Premio Nobel de la Paz, se le celebró mucho porque, digamos que fue el primer presidente afroamericano en Estados Unidos en esa época, que había ayudado a pacificar, no recuerdo si era una zona de Pakistán o Afganistán, etc. Pero lo que nadie contó del mensaje de fondo fueron las víctimas que quedaron por la intervención. En cambio, también se han entregado a otras personalidades un poco menos polémicas, que ha sido, por ejemplo, el actual, el bielorruso, y es porque el hecho de tener que enfrentarse contra un sistema político que más bien ha afectado el desarrollo social de todo un país, implica tener no solamente agallas, sino también el capital humano e intelectual para poder moverse entre esas personas. Es muy fácil decir desde lejos que es muy fácil entregar el Premio Nobel de la Paz, cuando no implica un descubrimiento o un aporte, pero lo difícil es conseguirlo cuando realmente te enfrentas al status quo y tambaleas el sistema en cómo está estructurado algún conflicto bélico, algún entorno social, o hasta las mismas relaciones diplomáticas entre sectores sociales plenamente no relacionados. Entonces, quizás sea el que menos importancia se le da por el hecho de que no está aportando algo en términos materiales, pero su impacto quizás sea el hecho de que está cambiando las bases de la sociedad y está girándola en torno a un mundo menos violento. Sí, yo pienso exactamente como Javier. Creo que se le desacredita un poco, especialmente una de las partes que desacredita a este premio es la misma comunidad científica. Pero bueno, creo que que dos cosas no se logren que una cosa no se logre de la misma manera, pues no le quita mérito de todas formas. Chicos, muy interesante todo lo que hemos obtenido de este asombroso shot de conocimiento sobre los premios. Hablamos un poco sobre los premios Nobel, pero en esta sección vamos a hablar un poco de esos premios que primero nos hacen reír y luego nos hacen pensar. Y vamos a hablar precisamente sobre los premios Ig Nobel. Bueno, ¿algunos de ustedes saben sobre qué son los premios Ig Nobel? Hasta donde yo tengo entendido y donde he podido leer en Twitter, son como la parodia de los premios Nobel. Y buscan, como su lema lo dice, primero hacerte reír y luego hacerte pensar. Y pretenden justamente acercar a la comunidad no científica por lo inverosímil que pueden ser las propuestas que se han llevado a cabo y que se han demostrado que han funcionado. Pues sí, precisamente es un premio que busca la creatividad de muchos investigadores. Y creo que es un formato bastante fresco de buscar respuestas a preguntas de la vida diaria que quizás puedan sonar un poco ridículas, pero no se alejan de lo que es la ciencia. Y bueno, hablando un poquito de lo que es la historia de los Ig Nobel, estos premios son relativamente nuevos si los comparamos contra los premios Nobel, que ya tienen casi un centenar. Estos fueron apenas creados en el año 1991 por el matemático Mark Abraham,
que es un editor y cofundador de la revista Annals of Improbable Research. Este matemático lo llaman el duende de la ciencia, o mejor dicho, también lo hacen llamar el gurú de la nación de académicos grunge, según la revista Journal of the American Medical Association. Y bueno, estos premios es una ceremonia que anteriormente se hacía en el MIT, pero hoy en día se hacen en el Theater de Harvard, donde buscan premiar a través de distintas categorías, que inicialmente son física, química, biología, literatura, pero cada año se van como reinventando, buscando nuevas categorías, y dicen que estos premios son a veces una crítica o sátira sobre lo que esté ocurriendo también en la historia actual. Bueno, yo la verdad que lo poco que sé por los Ig Nobel es por lo que varias personas repostean en Twitter y bueno, ciertas infografías que hacen en torno a eso. Sé que la palabra Ig Nobel es como en castellano es como una especie de juego de palabra de Ig Nobel, como que no tengo el Nobel, o más o menos así se entiende. Pero las personas que participan en estas premiaciones son Nobel, o sea, personas que realmente en algún punto recibieron un premio Nobel, o como ellos mismos llaman, un auténtico premio Nobel. Sí, además de que dentro de ese mismo galardón, los organizadores, por lo general, aparte de haber formado parte de la institución haber formado parte de la Fundación Nobel, son catedráticos, revisores revisores de revistas científicas internacionales. Y llega hasta a tener cierto peso a nivel de ciencia internacional, de que alguien te entregue un premio a la sátira de la ciencia. No tanto para desmerecer al científico que hace el aporte, sino más bien para poder justamente hacer reír a la audiencia. A mí me parece un formato bastante fresco y realmente me encanta. Hay algunas tradiciones que están dentro de los Ig Nobel en el evento en sí. Por ejemplo, una de esas son bromas que incluyen a la señorita Suripú, que es una niña que grita repetidamente: por favor, detente, estoy aburrida, con una voz aguda, y eso pasa cuando, por ejemplo, los oradores están durando demasiado tiempo. Es como tu manera de decir: hey, basta. Y también la ceremonia de premiación siempre cierra con palabras bastante tradicionales, como: si no gano un premio, especialmente si lo gano, mejor suerte el año que viene. Entonces, me parece que a pesar de que son investigaciones serias, porque sí lo son investigaciones que tienen un toque humorístico. Sí. Esta ceremonia también cuenta con otras tradiciones, como lo son lanzar aviones de papel en el escenario, y durante muchos años hay un profesor llamado Royce Glauber, arrasó con los aviones como el guardián de la escoba oficial. Esos son algunos datos de los Ig Nobel que tengo aquí dentro de mi investigación. Ok, yo tengo una pregunta, chicos. Ya hablamos de las categorías que hay en los Nobel. ¿Son las mismas categorías en los Ig Nobel? No, exactamente no lo son, porque aquí incluyen específicamente una categoría para biología como ciencia aparte. Y tienen justamente la categoría de medicina, literatura, física, una de historia, que me parece interesante, y creo que una de química, si no me equivoco. También de ingeniería y otra llamada investigación interdisciplinaria. Estos a través de los años han variado las categorías, no es como los premios Nobel, que son categorías marcadas. Exacto. Y buscan justamente dar un reconocimiento a aquellas posiciones o investigaciones que tradicionalmente no hubiesen sido tomadas en cuenta. No solamente por lo absurdo de la premisa, sino también porque en categoría propia compite no tan justamente
con otros estudios, por así decirlo. Y eso es lo que lo hace también merecedor de un cierto reconocimiento en la sociedad, esta clase de premios, aparte de lo inverosímil, por supuesto. Ok, ¿y quiénes han sido a ver, según lo que ustedes han investigado, porque yo tengo uno que leí que eran cubiertos de heces, ¿no? Que fue el premio, uno de los premios del año pasado, y un montón de otras cosas, pero para ustedes, según lo que han leído, ¿cuáles han sido los premios un poquito más, o sea, los ganadores con investigaciones más controversiales que la gente de repente se puede encontrar esto y diga, ¿qué? El premio que me pareció más curioso en su momento y que, digamos que fue bueno, no contraproducente, pero sí bastante llamativo para su época cuando empecé a enterarme de los premios Ig Nobel, es el que aparece justamente en la entrada de Wikipedia, que era el de levitación magnética de una rana. Y yo me quedo, ya va, si los animales no levitan, ¿cómo hacen para que levite una rana? Entonces lo que hicieron fue colocar dentro de una rana viva, una solución ferromagnética, por supuesto, sin herir o envenenar a la rana, y de esta forma lograron que la ranita levitara sobre un imán relativamente grande, del tamaño de un plato pequeño. Entonces yo me quedo como que tampoco, o sea, primero, ¿por qué hicieron eso? Segundo, ¿qué estaban haciendo con la rana antes? Qué loco. Lo que me dio mucha risa de eso y también curioso es que el año siguiente, creo, ese profesor ganó un Nobel. Ese mismo profesor investigador que ganó el Ig Nobel por la levitación de la rana. ¿En serio? No Sí, sabía eso. sí, ganó un Nobel. Sí, yo también lo leí y esa ranita lo llevó a su Nobel. Uh-huh. Wow, eso sí es demasiado de pinga, haberte ganado un premio no serio y haberte ganado un premio serio después. Olvidé uno de los premios Ig Nobel que siempre me ha dado mucha risa y que hoy en día la seguimos implementando como algo de nuestra cotidianidad, es la famosa regla de los 5 segundos. ¿A quién no se le ha caído un pedazo de pan o cualquier cosa rica que estés comiendo, un flips, por ejemplo, y tú dices, ya, no pasaron 5 segundos y te lo metes en la boca, no pasó nada, o lo que no mata engorda? Bueno, precisamente en el 2004 es un premio Ig Nobel viejo, pero es uno de los más icónicos. Clark ganó el premio Ig Nobel de Salud Pública. ¿Y por qué? Por una investigación que realizó en que utilizó bacterias de salmonela en superficies del hogar, como madera, suelos y alfombras de nylon, y lograron ver que tras 28 días expuestos a condiciones secas, la bacteria todavía estaba viva. Y al mismo tiempo de 5 segundos a 28 días, luego vieron los resultados y ambas estaban contaminadas. Es decir, que se ha demostrado científicamente que la famosa regla de los 5 segundos es totalmente falsa. No importa el tiempo, desde el punto que el alimento entra en contacto con alguna superficie contaminada con bacterias, el suelo, ya las bacterias empiezan a colonizar este alimento. Obviamente no va a tener la misma abundancia traspasadas las 28 horas, eso lo explica muy bien en su trabajo, pero sí hay una exposición bacteriana en el alimento. Así que a nuestros oyentes que creen en la famosa regla de los 5 segundos, lamento desilusionarlos, pero no se preocupen, que lo que no mata engorda. Cónchale, sabes que a mí ayer se me cayó una cotufa y yo, regla de los 5 segundos, y listo. Tranquila, pueden seguirlo utilizando como cotidianidad, pero ya saben como dato que Clark en el 2004 descubrió que la regla no sirve. Bueno, una de las cosas que también me pareció chistosa, que fue el premio que otorgaron el año pasado en economía, fue justamente el del investigador, déjenme buscar por aquí, Pablo Blavatsky, por descubrir, escuchen bien, que la obesidad de los políticos de un país puede ser un indicador de la corrupción de ese mismo país. ¡Wow! O sea, método científico full creíble y también 100% real, no fake. Yo me quedo como que sí tiene aplicación y relevancia, pero wow. Voy a leer ese estudio solo para saber cuál fue su universo poblacional. Sin entrar en ámbito político, me interesa. Sí, sí.
Pero ¿saben qué es lo divertido de estos premios, chicos? Que como en episodios pasados hemos hablado sobre los mitos de la ciencia y uno de esos es todo lo que engloba ser científico o la manera en que nos ven, estos premios desmontan un poco esa imagen de gente súper seria que nunca se ríe, ni echa chistes, ni puede cometer errores en lo que hace. Es cierto. Y bueno, uno de esos mitos era la famosa regla de los 5 segundos y estos premios buscaron esa respuesta. Esa imagen del científico alejado de la ciudadanía y más bien la acerca, porque lo hacen ver tan humano como los demás. Sí, Ya no alguien muestra, como que solamente está en una vitrina para ver el mundo, sino para reírse con la gente. muestra que también la ciencia puede ser muy divertida. Algo, por ejemplo, de algunos premios que me parecieron bastante interesantes entre los años 2021 y 2022, ya acercándonos a los últimos. Yo como amante y pasional de los gatos, tenemos el de Susan Shocks, en donde analizó el efecto de las distintas variaciones de ronroneo, chillido, maullido, gemido de los gatos como medio de comunicación ante estímulos humanos. Eso me pareció un trabajo bellísimo, donde indican cómo distintas frecuencias de estos sonidos nos pueden indicar un lenguaje de cómo se comunican los felinos con nosotros. Oye, ese Y, estudio está bastante interesante, no solamente para los dueños de gatos, sino como para entender un poco de la psicología del gato. Sí, a mí realmente cuando lo leí entre los Ig Nobel digo, oye, esto me parece una investigación bastante seria. y ese científico tiene así su gatito en el laboratorio y el gatito lo mira como, muy bien humano, trabaja para mí. Y como que no entiendo qué estoy haciendo, pero voy a seguir maullando para ti. Y me imagino a la científica, sí, definitivamente me ama. Y otro que me dio risa entre los del 2021 es el premio Ecología, me dio risa que fuera de Ecología, que fue otorgado a Solarti y colaboradores, en donde realizaron un estudio genético de las diferentes especies bacterianas encontradas en chicles pegados en aceras de varios países. Querían ver cuáles eran las especies más abundantes en las aceras de distintos países. Ese sí está curioso porque pregúntate tú, ¿cómo se hicieron ellos esa pregunta? Segundo punto, ¿qué tanto tiempo libre tenían para poder hacerlo? No, y según fueron involucrados hasta 5 países distintos, no tengo aquí la información cercana de exactamente cuáles, prometo en próximos episodios decirlo como dato curioso, pero que tú vayas de viaje, te encuentres un chicle y digas, esto es para mi muestreo, para mi estudio, colectando chicles alrededor del mundo. ¿Y algunos de ustedes han leído sobre los premios en este año que fueron muy recientes, de hecho? Yo Fueron sí el 15 leí, de septiembre. yo sí llegué a leer recientemente eso en Twitter y en Facebook y me senté a revisarlos a comienzos ahorita de octubre, pero los puedo mencionar uno a uno, hasta donde recuerde claramente. Adelante. Vamos a empezar por el que más gracia me causó. Ojo, este premio sí tiene su ciencia, pues, no su ciencia seria, sino la profundidad del mismo, que es que el premio Ig Nobel de Física fue otorgado a un montón de científicos chinos de nombre impronunciable para mí, solamente voy a decir el que parece latino, bueno, latino no, más europeo, que se llama Frank Fish, que es como el cabalgar de la mamá pato en el agua puede obtener una reducción significativa de la resistencia de las olas generadas para sus patitos. Es decir, cuando vemos en los estanques de agua, vemos patos nadando con sus crías y vemos los patitos yendo detrás, ese movimiento de turbidez en el agua que se llega a percibir hasta un cierto punto como microondas, como microolas, perdón, favorece que el gasto energético de los patitos sea menor mientras se desplazan. Yo me quedo como que... Ese es el mismo que indica el por qué los patitos pueden nadar en filita. Sí, sí, es el mismo. Ah,
Qué bonito. Había uno que me pareció súper romántico. Es el otorgado a Prochaskova y colaboradores, donde demostraron que cuando las parejas amorosas se conocen por primera vez, sus ritmos cardíacos se sincronizan entre ellos. Me Oh, parece. Eso sí es lindo. está cuchi. Bueno, el de biología, que es de Solimar García y colaboradores, hacen un estudio de la anatomía de los escorpiones y llegan a la increíble conclusión, muchachos, de que estos animales al perder la cola y el ano tienen más riesgo de morir por estreñimiento. Bueno, el que sí me hizo sacar una buena carcajada fue el de la categoría de historia, porque, escuchen bien, nada más le voy a leerle el título del mismo, que dice, una aproximación multidisciplinar a las escenas de enemas rituales en la cerámica maya antigua. Oh my God. Sí, yo me quedo como que, what the fuck, pero esto tiene su implicación, porque ayuda a describir un poco acerca de las prácticas sexuales por detrás que hacían estos pueblos originarios en sus prácticas y costumbres, y que el impacto que debieron haber tenido estas prácticas que lo inmortalizaron en cerámica. O sea, haber deducido algo que tú dices, esto debe ser una broma. No, no es una broma, de verdad sucedió y está documentado por piezas de cerámica representando esos rituales. O sea, que no fue algo solamente de que, ay, mira, qué curioso ver esto una vez. Oye, ya encontramos varias piezas con lo mismo, creo que no es curioso. Bueno, lo divertido de esto, y creo que para dejarle a nuestra audiencia una pequeña reflexión, es que los premios al conocimiento es algo súper importante porque demuestra todo el trabajo que por años se hace para que estos investigadores científicos, analistas y todos los que reciben estos galardones llegan a ser y cómo este conocimiento contribuye a nuestro propio desarrollo como sociedad cada vez más globalizada y que bueno, hay investigaciones que pareciera que fueran un titular del Chigüire, pero que sí son investigaciones. Qué buena referencia, Ale. El chigüire bipolar. Sí, definitivamente cuando leí varios de estos Ig Nobel, totalmente recordé eso, pero qué buena referencia. Y sí, finalmente creo que podemos llegar a una conclusión de que también los científicos no somos una pared, también somos humanos, también sentimos y también nos reímos, y que premiar el conocimiento no importa qué tan tonta suene tu idea o qué tan poco posible, si es una curiosidad y te apasiona, investígalo. Quizás algún día puedes ganar o un Nobel o un Ig Nobel. Exacto. O un Ig Nobel te va a llevar al Nobel. Como es el También. caso de nuestra ranita. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias a nuestros miembros de la web, que sin ellos este podcast no hubiese sido posible. Recuerden darle like y compartir este podcast con sus amigos y con sus familiares. Eso nos ayudaría muchísimo a llegar cada vez a más personas. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales como @abeb_b en Instagram y Twitter. Y nos pueden encontrar en Facebook como Asociación Venezolana de Estudiantes de Biología. Mi nombre es Javier Uzcategui y me pueden seguir en mis redes sociales como @biolocousb. Y yo soy Victoria Ochoa y me puedes seguir por @bicokiwi. Y yo soy Alejandra Sánchez y nos vemos dentro de 15 días para un nuevo capítulo de tu espacio científico favorito. La Taguara de Darwin. Ciencia al borde de la barra. Chao, chao.